Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Descenso internacional del precio de las materias primas. Creciente influencia china en Latinoamérica. Atrevida apuesta de Nvidia por Taiwán. Fracasan las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Gira norteamericana por Oriente Medio. Sudafricanos blancos aislados por la discriminación llegan a Estados Unidos. Moody's retira la AAA a Estados Unidos. Vuelco en las elecciones en Rumanía. Comenzamos este repaso fijándonos en el descenso internacional del precio de las materias primas, la sucesión de eventos difíciles de anticipar, como la pandemia, las condiciones climatológicas extremas y las tensiones geopolíticas han provocado una inusual volatilidad en los mercados de materias primas. En la última edición de la publicación Commodity Markets Outlook, el Banco Mundial destaca las significativas oscilaciones desde 2020, muy por encima respecto a las variaciones registradas, al menos desde 1970. Para los próximos 2 años, la institución prevé un descenso del precio de las materias primas a nivel agregado. En concreto, calcula una caída del 12% en 2025 y del 6% en 2026. Destaca especialmente el abaratamiento del petróleo y de los metales como consecuencia de la desaceleración de la economía mundial y el buen comportamiento de la oferta. También prevé un ligero descenso de los bienes agrícolas, en torno al 1% en 2025 y del 3% en 2026. Tan solo se espera, pues, un encarecimiento en casos excepcionales como en los metales preciosos, como consecuencia del aumento de la demanda de activos considerados refugio. Así, se estima que tanto el oro como la plata podrían registrar nuevos récords históricos en los próximos meses. En cualquier caso, el Banco Mundial resalta que el descenso de la cotización de la mayoría de materias primas podría mitigar, al menos en parte, el previsible impacto del incremento de los aranceles en las presiones inflacionistas. Y esta semana nos vamos también a Latinoamérica porque China continúa ampliando su presencia en la región a través de inversiones estratégicas. En la reciente cumbre del foro China-CELAC, celebrada en Pekín la semana pasada, se aprobó un plan de acción 2025-2027, una hoja de ruta para la colaboración bilateral en sectores clave como infraestructuras, tecnología, energía y educación. También se anunció una línea de crédito de 8.250 millones de euros destinada a financiar proyectos en la región. Uno de los movimientos más significativos fue la adhesión de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta, marcando un cambio notable en su política exterior, tradicionalmente alineada con Estados Unidos. La decisión ha generado atención por su posible impacto geopolítico. Durante el encuentro, el presidente chino, Xi Jinping, tendió una mano a los países de la región, a los que ofreció trabajar juntos ante las turbulencias geopolíticas y la contracorriente recrudecida del unilateralismo y el proteccionismo. Además, se comprometió a incrementar las importaciones desde la región y aseguró que China animará a sus empresas a aumentar las inversiones. El gigante asiático ya es el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú, y su influencia crece en áreas estratégicas como el litio, los puertos, la energía y la tecnología. Aunque Pekín presenta su relación con Latinoamérica como una alternativa basada en la cooperación sur-sur y el respeto mutuo, hay voces que alertan sobre los riesgos de dependencia económica, concentración de deuda y asimetría en las relaciones. Mientras la administración Trump intensifica la presión para limitar el avance chino, la región se encuentra ante el desafío de diversificar sus alianzas sin perder soberanía ni capacidad de decisión. Y precisamente tenemos que hablar también esta semana de Taiwán. Este 19 de mayo, durante la feria Computex 2025 en Taipei, Jensen Huang, cofundador y CEO de la compañía estadounidense Nvidia, anunció una histórica inversión en la isla con la construcción de un superordenador de inteligencia artificial y el establecimiento del campus Nvidia Constellation, en alianza con gigantes locales como TSMC y Foxconn. Huang, taiwanés de nacimiento, destacó el papel central de Taiwán en la cadena global de semiconductores y subrayó que esta infraestructura será clave para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y robótica, consolidando aún más al país como epicentro tecnológico mundial. Este anuncio, cargado de simbolismo por el origen taiwanés de Huang, tiene además profundas implicaciones geopolíticas. Llega en un momento en el que la administración Trump presiona a Nvidia. La empresa, recordamos, ya se comprometió a invertir $500.000 millones en Estados Unidos en los próximos 4 años, y también a otras tecnológicas estadounidenses para que prioricen la inversión y la producción en Estados Unidos, en el marco de una estrategia de reshoring.
y seguridad nacional. Además, acentúa el papel clave de Taiwán, cuya soberanía nominalmente pertenece a China, en la pugna entre Washington y Pekín por la hegemonía mundial con la tecnología como factor crítico. La decisión de Huang refuerza los lazos con el ecosistema industrial de su país natal, pero también podría tensar la relación con Washington, que insiste en reducir la dependencia tecnológica de Asia y proteger la supremacía estadounidense en inteligencia artificial y semiconductores frente a China. Al mismo tiempo, esta apuesta podría hacer a Pekín más impaciente en sus aspiraciones de anexión de la isla. Muy pendientes seguimos también de la guerra en Ucrania. La primera reunión entre Kiev y Moscú desde que comenzó el conflicto concluyó el pasado 16 de mayo con un acuerdo de intercambio de prisioneros de guerra, pero sin avances sobre un posible alto el fuego duradero. Las exigencias de Moscú, que demanda la retirada completa de las fuerzas ucranianas de las regiones del este, controladas solo en parte por las tropas rusas, impidieron alcanzar un acuerdo de mayor envergadura. De hecho, las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos y Turquía en Estambul terminaron tras solo 2 horas. Fuentes ucranianas han señalado que también hablaron de la liberación de los niños ucranianos deportados a Rusia, así como de una futura reunión entre Putin y Zelensky, pese a que no hay indicios de que ésta se vaya a producir próximamente. El presidente estadounidense Donald Trump había señalado, previo a la reunión, que no era probable que se produjera ningún avance hasta que él se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin en persona. Las anteriores conversaciones de paz, también celebradas en Estambul, se rompieron en la primavera de 2022, después de que Kiev descubriera la matanza que habían cometido las fuerzas armadas rusas en Busha y otras zonas de Ucrania. Y esta semana también ha estado marcada en gran medida por la gira de 4 días realizada por el presidente estadounidense, por Donald Trump, por Oriente Medio. Buena parte de la agenda se ha centrado en reforzar las relaciones con los principales países productores de petróleo de la región, mediante contratos comerciales. En concreto, Washington anunció la firma de acuerdos con Arabia Saudí valorados en 600.000 millones de dólares, de 240.000 millones con Qatar, de 200.000 millones con Emiratos Árabes Unidos. Los voluminosos contratos abarcan numerosos sectores, entre los que destacan defensa, aviación, tecnología y energía. Asimismo, durante la visita oficial a Arabia Saudí, Trump se reunió con el presidente interino de Siria, Ahmed al-Shara. El encuentro se produjo apenas un día después de que el mandatario norteamericano anunciase el levantamiento de las sanciones impuestas a Siria. En las declaraciones realizadas, Trump señaló que el cese de las sanciones les dará un nuevo comienzo y una oportunidad de grandeza, dijo. Estos acontecimientos suponen un espaldarazo para el sorprendente pragmatismo diplomático adoptado por la nueva administración siria. Por otra parte, la decisión de no incluir a Israel en la gira por la región ha sido interpretada como una muestra de la creciente irritación de Washington con las políticas adoptadas en las últimas semanas por el primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu. También discordia esta semana de Donald Trump con el gobierno sudafricano. En la última semana, Estados Unidos ha acogido a los primeros 59 afrikaners descendientes de colonos europeos sudafricanos, denunciando la situación de discriminación que supuestamente sufre este colectivo en Sudáfrica. Una acusación que el gobierno del país, organismos internacionales y la mayoría de investigadores y analistas de la región rechazan. Sudáfrica, 30 años después del fin del apartheid, todavía sufre profundas disparidades raciales. El 70% de la tierra agrícola es propiedad de afrikaners, que representan el 7% de la población. La relación entre Sudáfrica y Estados Unidos ha sufrido un particular enfriamiento desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que ha estado azuzado por uno de sus principales asesores, el multimillonario Elon Musk, de origen precisamente afrikaner y defensor de un inexistente genocidio blanco en el país sudafricano. Trump también ha criticado su política exterior, como la denuncia que Sudáfrica impuso contra Israel ante la Corte Penal Internacional. El gobierno de Cyril Ramaphosa, que sufre graves desavenencias internas, si bien ha sido inamovible en sus posturas, ha intentado capear la discusión sin agravar el enfrentamiento y planea una visita a Washington. Ramaphosa confía en que podrá utilizar la reunión, que se celebra el miércoles 21, para dejar claro que su gobierno no persigue a los afrikaners y para negociar nuevos términos comerciales. Pretoria da por sentado que no se producirá una renovación de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África, programa estadounidense de preferencia comercial, algo que castigará aún más su estancada economía. Por cierto que esta semana también ha llegado otra mala noticia para la economía estadounidense, que ha perdido la máxima calificación de su deuda a largo plazo. La última agencia de rating que se le otorgaba, Moody's, se rebajó el pasado viernes 16 de mayo su calificación en un escalón de AAA mayúscula a AA mayúscula 1 y ha cambiado su perspectiva de negativa a estable. La agencia basa su decisión en la trayectoria insostenible de la deuda y los intereses, que son, dice, significativamente más altos que los soberanos con calificaciones similares. Ninguna de
las distintas administraciones ha conseguido reducir el elevado déficit fiscal, superior al 7% del PIB, y la trayectoria insostenible que registra la deuda pública. En 2025 la deuda federal estadounidense se situará en torno al 124% del PIB y se prevé que el coste anual de los intereses supere el billón con B de dólares en los próximos años, superando tanto el gasto en defensa como al de Medicare, si se mantiene la tendencia. En este sentido, la administración Trump ha recibido su primer revés en la Cámara de Representantes, donde una comisión clave rechazó el proyecto de ley de impuestos y gastos. Fueron los propios republicanos de línea dura los que se opusieron a la propuesta del equipo del presidente y exigieron mayores recortes del gasto público en Medicare y otros programas gubernamentales. El revés de la votación pone de manifiesto las divisiones existentes en el seno del Partido Republicano que pueden retrasar la agenda política del presidente Trump. Y finalizamos este repaso en Rumanía. El exalcalde de Bucarest, Nicu Sordan, venció en la segunda vuelta de las presidenciales rumanas celebradas el pasado domingo 18 de mayo. Dan, con un discurso centrista y proeuropeo, se impuso con el 53,6% de los votos a George Simion, un candidato con un discurso euroescéptico y ultranacionalista que partía como favorito. La elevada participación, alrededor del 65% del electorado, y el voto de la diáspora rumana han conseguido revertir el resultado de la primera vuelta, en la que Simion se proclamó vencedor. La victoria del alcalde pone fin a meses de agitación política y económica tras la anulación de los comicios anteriores debido a la supuesta injerencia rusa. Desde la caída del comunismo en el país en 1989, el país había gozado de cierta alternancia democrática en el poder de los principales partidos del país, el Partido Socialdemócrata, el Partido Nacional Liberal y el Partido Democrático Liberal. Sin embargo, desde 2012, el PSD y el PNL han monopolizado el poder y ocupado todo el espacio político del país. Las formaciones políticas que se han enfrentado en la segunda vuelta en las elecciones, Unión Salvar Rumanía, de Dan, y Alianza para la Unión de los Rumanos, de Simion, son ambas de reciente creación, lo que confirma la crisis en la que se encuentran los partidos tradicionales. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.